El silencio eterno de las cenizas. Hola a todos, soy Ana. Lo que voy a contarles es algo que me marcó para siempre, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Trabajaba en un crematorio antiguo, un lugar solitario y oscuro que parecía respirar una atmósfera de tristeza. Al principio, el trabajo era tranquilo, pero poco a poco empecé a notar cosas extrañas, sombras que se movían por las paredes, objetos que cambiaban de lugar por sí solos y susurros que me helaban la sangre. Pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero los fenómenos se intensificaron hasta convertirse en una pesadilla constante. Una noche, mientras vigilaba los hornos, vi una figura alta y oscura deslizándose por el pasillo. Sus ojos brillaban como brasas y su mirada me heló hasta los huesos. Intrigada y aterrorizada, comencé a investigar la historia del crematorio. Descubrí que el edificio era mucho más antiguo de lo que aparentaba y estaba construido sobre un antiguo cementerio indígena. Según las historias, los espíritus de aquellos enterrados allí aún vagaban por el lugar, atrapados en un limbo eterno. Convencida de que algo sobrenatural estaba ocurriendo, decidí enfrentar mis miedos. Con una cámara y una grabadora en mano, exploré cada rincón del crematorio. Fue entonces cuando encontré un viejo libro de registros que contenía los nombres de todas las personas cremadas allí. Al leer esos nombres, sentí una conexión inexplicable, como si sus almas estuvieran intentando comunicarse conmigo. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me dejó petrificada. Una de las cámaras, situada frente a uno de los hornos, captó la imagen de una figura transparente flotando sobre las llamas. Era la misma figura que había visto antes. Lo más inquietante era que parecía cambiar de forma, transformándose en rostros y figuras grotescas. A partir de ese momento, supe que no estaba sola. Las noches se convirtieron en una lucha constante contra las fuerzas oscuras del lugar. Escuchaba susurros que pronunciaban mi nombre, sentía un frío aliento en mi nuca y veía objetos moverse por sí solos. Intenté todo, rituales, consultas con médiums y ayuda espiritual, pero nada funcionaba. Las almas atrapadas en el crematorio eran demasiado poderosas. Una noche, mientras estaba sentada frente a uno de los hornos, sentí una presencia a mi lado. Giré la cabeza y vi la figura, esta vez más cerca, más real. Me miró fijamente y susurró una palabra que resonó en mi mente: libertad. En ese instante, comprendí que la única forma de ayudar a esas almas era cerrar el crematorio. Tenía que poner fin al dolor acumulado en ese lugar. Con la ayuda de un sacerdote y un equipo de investigadores paranormales, logré cerrarlo de forma permanente. Antes de irme, realicé un último ritual para liberar a las almas de su sufrimiento. Al salir del crematorio, sentí una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Aunque sabía que nunca olvidaría lo vivido, estaba segura de haber hecho lo correcto. Sin embargo, al mirar hacia atrás, vi una sombra observándome desde la distancia. Era como si dijera: nunca estamos realmente solos. Y así terminó mi pesadilla en el crematorio. Pero, en el fondo, sé que las sombras nunca desaparecen del todo. Siempre están ahí, esperando en la oscuridad, listas para reclamar lo que es suyo. La noche que el fuego susurró. Hola, Javier. No sé cómo empezar a contar esto, todavía tiemblo al recordarlo. Trabajo en un crematorio, un lugar que debería ser frío y sin vida. Pero esa noche, el lugar se transformó en algo mucho peor que un infierno, no de fuego, sino de algo mucho más oscuro. Era un turno tranquilo. El crematorio estaba silencioso, con el único ruido ocasional del zumbido de las máquinas. Entonces, algo cambió. Un extraño olor a azufre llenó el aire, un olor que no provenía de los hornos. Al mismo tiempo, el fuego comenzó a comportarse de manera extraña. Las llamas se retorcían y bailaban, como si estuvieran vivas. Intenté ignorarlo,
pero era imposible. Las sombras en las paredes se movían de forma inquietante y los sonidos metálicos se hacían cada vez más fuertes. De repente, escuché un susurro. Parecía venir de las cenizas mismas. Era una voz débil, pero clara: ayúdame. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que no debía acercarme, pero algo más fuerte que mi miedo me impulsó. Con una mezcla de temor y curiosidad, me acerqué al horno. A través del vidrio, vi cómo las cenizas comenzaban a moverse, formando lentamente una figura humana. La figura se giró hacia mí. Sus ojos, negros como un abismo sin fin, me miraron fijamente. Un escalofrío recorrió mi espalda, paralizándome. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. Entonces, la figura habló. Su voz era gutural, cargada de un dolor indescriptible. «Libérame», suplicó. En ese momento, la puerta del horno se abrió de golpe. Un viento helado sopló con fuerza a través de la habitación y las cenizas comenzaron a levitar, girando en el aire. La figura salió del horno, ahora completamente formada. Era un espectro, una entidad oscura compuesta de sombras y fuego. Grité y corrí hacia la salida, pero era demasiado tarde. El espectro me alcanzó. Sentí sus frías manos posarse sobre mis hombros. Un dolor indescriptible invadió mi cuerpo, como si mi alma estuviera siendo arrancada. Cuando desperté, estaba en el suelo, sudando y temblando. No sabía cuánto tiempo había pasado. Miré hacia el horno y vi que el fuego había vuelto a la normalidad. Pero algo dentro de mí sabía que todo había cambiado. Esa noche despertó algo oscuro y terrible, algo que sigue ahí, acechando. No sé si volverá, pero el pensamiento de que podría hacerlo me atormenta. Por favor, mantén mi identidad en secreto. Atentamente, una alma aterrorizada. Entre cenizas y sombras. Estimado Javier, te escribo con el valor que me cuesta contar lo que me sucedió hace 3 meses mientras trabajaba en el crematorio municipal de Córdoba. Todavía tiemblo al recordarlo y, aunque he intentado hallar explicaciones racionales, simplemente no las hay. Si decides compartir mi historia, te pido por favor que mantengas mi identidad en el anonimato. Todo comenzó en mi 3er mes como operador nocturno. El trabajo era solitario, pero rutinario: supervisar las cremaciones, mantener los registros y asegurarme de que todo funcionara como debía. El crematorio es un edificio antiguo, de los años 50, con paredes de ladrillo ennegrecidas por décadas de humo, y 3 hornos industriales que parecen bestias dormidas en la penumbra. Aquella noche de julio, el frío se colaba por cada grieta del edificio. Cerca de las 2 de la mañana, mientras realizaba la última cremación programada, noté algo extraño en el humo que ascendía por la chimenea principal. En lugar de dispersarse normalmente, parecía formar patrones, como si danzara contra el viento. Lo atribuí al cansancio y seguí con mi tarea. Media hora después, el sensor de temperatura del horno 3 comenzó a fluctuar erráticamente. Me acerqué para revisar el panel de control y, de repente, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. El calor que emanaba del horno era distinto, más denso, casi palpable. Y entonces lo escuché, un susurro metálico proveniente del interior, como si alguien arrastrara cadenas sobre las paredes del horno. Retrocedí instintivamente, tratando de convencerme de que era solo la dilatación del metal debido al calor. Pero entonces, las cenizas del recipiente de recolección comenzaron a moverse. No por vibración ni por corriente de aire, sino como si algo las estuviera manipulando deliberadamente. Se elevaron en una pequeña columna y, en un momento terrible, formaron lo que parecía el contorno de un rostro. El pánico me paralizó cuando las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Fue en ese instante cuando el horno que estaba operando se apagó por completo, algo técnicamente imposible durante un ciclo de cremación.
La oscuridad invadió la sala, iluminada solo por el resplandor rojizo que se filtraba por las pequeñas ventanas de los hornos. Fue entonces cuando lo vi, entre las sombras danzantes, una figura comenzó a formarse en el humo. No era una simple pareidolia, tenía volumen, densidad. La silueta de un hombre alto y delgado, compuesta enteramente de cenizas y humo, que se movía con una fluidez antinatural. Lo más perturbador eran sus ojos, dos puntos de luz ardiente que parecían mirar directamente hacia mi alma. Di un paso atrás y tropecé con un carrito de herramientas. El estruendo resonó por toda la sala, pero la figura no se inmutó. En cambio, comenzó a acercarse. El aire se volvió espeso, casi irrespirable, y el calor se intensificó hasta volverse insoportable. A medida que la figura avanzaba, las cenizas de los otros recipientes comenzaron a agitarse y elevarse, como si respondieran a su presencia. En un instante de pánico absoluto, corrí hacia la salida. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, mezclándose con un sonido que jamás podré olvidar, un lamento profundo y metálico que parecía provenir de todos los hornos a la vez. Cuando finalmente alcancé mi auto, miré hacia atrás una última vez. En la ventana de la sala de cremación, la figura de cenizas me observaba, y juro que pude ver una sonrisa formándose en su rostro etéreo. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Mi supervisor intentó convencerme de que todo había sido producto del cansancio y el estrés, pero tanto él como yo sabíamos que algo mucho más oscuro había sucedido esa noche. Investigando después, descubrí que esa misma semana habíamos cremado el cuerpo de un antiguo trabajador del crematorio, alguien que había pasado más de 30 años operando esos mismos hornos. Desde entonces, no he podido dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo esa figura de cenizas y humo, y siento ese calor antinatural que ningún fuego terrenal podría producir. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera, juro que puedo oler el mismo aroma acre que inundaba el crematorio esa noche. Te pido, por favor, que compartas mi historia. Tal vez alguien más haya experimentado algo similar y pueda ayudarme a entender qué sucedió realmente aquella noche. Solo te pido que protejas mi identidad. Aún trabajo en el sector funerario y no quisiera que esto afectara mi carrera. Cenizas del Guardián, el último turno nocturno. Estimado Javier, mi nombre es Daniel Morales Gutiérrez y trabajo como técnico funerario en Servicios Funerarios San Miguel desde hace 5 años. Me tomo el valor de escribirte porque necesito compartir algo que me sucedió hace 3 meses mientras trabajaba en el crematorio municipal de Córdoba. Todavía tiemblo al recordarlo, y aunque he intentado encontrar explicaciones racionales, simplemente no las hay. Todo comenzó durante mi 3er mes como operador nocturno. El trabajo era solitario, pero rutinario: supervisar las cremaciones, mantener los registros y asegurar que todo funcionara correctamente. El crematorio es un edificio antiguo de los años 50, con paredes de ladrillo ennegrecidas por décadas de humo, y 3 hornos industriales que parecen bestias dormidas en la penumbra. Aquella noche de julio, el frío se colaba por cada grieta del edificio. Cerca de las 2 de la madrugada, mientras realizaba la última cremación programada, noté algo inusual en el humo que se elevaba por la chimenea principal. En vez de dispersarse normalmente, parecía formar patrones, como si danzara contra el viento. Lo atribuí al cansancio y seguí con mi trabajo. Media hora después, el sensor de temperatura del horno 3 comenzó a fluctuar erráticamente. Me acerqué para revisar el panel de control y sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de la noche. El calor que emanaba del horno era diferente, más denso, casi palpable. Y entonces lo escuché, un susurro metálico que provenía del interior, como si alguien arrastrara cadenas sobre las paredes del horno. Retrocedí instintivamente, intentando convencerme de que era solo la dilatación del metal por el calor. Pero entonces, las cenizas del recipiente de recolección comenzaron a moverse.
no por vibración o corriente de aire, sino como si algo las estuviera manipulando deliberadamente. Se elevaron en una pequeña columna y, por un momento terrible, formaron lo que parecía ser el contorno de un rostro. El pánico me paralizó cuando las luces del pasillo comenzaron a parpadear. En ese instante, el horno que estaba operando se apagó por completo, algo técnicamente imposible durante un ciclo de cremación. La oscuridad invadió la sala, iluminada únicamente por el resplandor rojizo que se filtraba por las pequeñas ventanas de los hornos. Fue entonces cuando lo vi, entre las sombras danzantes, una figura se formó en el humo. No era una simple pareidolia, tenía volumen, densidad. La silueta de un hombre alto y delgado, compuesta enteramente de cenizas y humo, que se movía con una fluidez antinatural. Lo más perturbador eran sus ojos, dos puntos de luz ardiente que parecían mirar directamente a mi alma. Di un paso atrás y tropecé con un carrito de herramientas. El estruendo resonó por toda la sala, pero la figura no se inmutó. En cambio, comenzó a acercarse. El aire se volvió espeso, casi irrespirable, y el calor se intensificó hasta volverse insoportable. A medida que la figura avanzaba, las cenizas de los otros recipientes de recolección comenzaron a agitarse y elevarse, como si respondieran a su presencia. En un momento de pánico absoluto, corrí hacia la salida. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, mezclándose con un sonido que nunca podré olvidar, un lamento profundo y metálico que parecía provenir de todos los hornos a la vez. Cuando finalmente alcancé mi auto, miré hacia atrás una última vez. En la ventana de la sala de cremación, la figura de cenizas me observaba, y juro que pude ver una sonrisa formándose en su rostro etéreo. Presenté mi renuncia al día siguiente. Mi supervisor intentó convencerme de que todo había sido producto del cansancio y el estrés, pero tanto él como yo sabíamos que algo más había sucedido esa noche. Investigando después, descubrí que esa semana habíamos cremado el cuerpo de un antiguo trabajador del crematorio, alguien que había pasado más de 30 años operando esos mismos hornos. Desde entonces, no he podido dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo esa figura de cenizas y humo, y siento ese calor antinatural que ningún fuego terrenal podría producir. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera, juro que puedo oler el mismo aroma acre que inundaba el crematorio esa noche. Javier, comparto mi historia y mi nombre completo porque creo que es importante que la gente sepa que esto realmente sucedió. Actualmente trabajo en otra funeraria, supervisando servicios diurnos únicamente, y puedo confirmar que en mis 15 años en el sector funerario jamás había experimentado algo similar. Si alguien que vea esto ha vivido una experiencia parecida en el crematorio municipal de Córdoba, especialmente durante el turno nocturno, me pueden contactar a través de tu canal. Necesito entender qué sucedió realmente esa noche. Atentamente. Deanio Morales Gutiérrez, técnico funerario senior, Servicios Funerarios San Miguel, Córdoba, España. ¿Quieres descubrir más secretos oscuros de estos lugares? Suscríbete para no perderte ningún detalle. Da like y comparte este video con tus amigos.